Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Denis Priscila Santizo Moreno, estudiante de Ingeniería Industrial Semipresencial. Continuando con los videos de control estadístico impartido por el profesor Juan José Morales. Vamos a seguir lo que son las gráficas de control. En este caso son gráficas de control para variables, gráficas XR. Las gráficas XR pueden ser utilizadas cuando el tamaño de las muestras es de 8 o menos. Si el tamaño aumenta, entonces ya se usan lo que son las gráficas XS. Una gráfica XR, pues la medida o la media es X y el rango pues es R, por eso la abreviatura es gráfica XR. Más que nada a lo largo del tiempo, pues estas variables se miden en subgrupos, y esta gráfica de control pues combina la utilización ampliamente para examinar la estabilidad de dichos procesos industriales. Por ejemplo, cuando utilizamos las gráficas de XR, sería para monitorear lo que es la media y la variación del proceso por subgrupos en longitudes de piezas, de tiempos de llamadas o pues la presión sanguínea de los pacientes en un hospital, por decirlo así, teniendo en cuenta que los grupos o subgrupos deben de ser menores a 8. La gráfica de XR pues se muestran juntas porque de esta manera podemos interpretar ambas gráficas para determinar si el proceso es estable. Examinar primero la gráfica ER porque la variación del proceso debe estar bajo el control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Aunque se muestran ambas, tenemos que empezar primero por la R. En cuestión de los límites de control, para la gráfica X se calcula considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica R está fuera de control, entonces los límites de control en la gráfica X pudieran ser inexactos y pudiera indicar falsamente una condición fuera de control o no se puede detectar. A continuación, para las gráficas de control para variables XR, que es el tema, tenemos lo que es un ejemplo. Dice, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión de soldadura está bajo control, temperatura. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó temperatura de 5 máquinas. 125 días consecutivos de 5 máquinas o subgrupos, entonces sería en total 625 lecturas. Teniendo en cuenta eso, vamos a abrir lo que es el archivo Minitab que ya tenemos anclado aquí con todos nuestros datos. Muy bien, teniendo en cuenta esto de las gráficas XR, tenemos nuestros datos, más que nada, nuestros datos. El tema es gráficas XR, tenemos lo que eso es el día, por ejemplo, desde el día 1, la máquina, que son 5 máquinas, y la temperatura de cada máquina. En el día 1 se tomó temperatura de las 5 máquinas y este es el resultado. El día 2, 3, así hasta los 125 datos, y en total pues nos da 625 lecturas aquí para corroborar. Teniendo en cuenta esto, nos vamos a ir a lo que es estadística, gráficas de control, gráfica por subgrupo, y aquí tenemos las gráficas por subgrupo. En esta ocasión la que vamos a elegir es X bar o R. Tenemos aquí lo que es las observaciones por un subgrupo o todas las observaciones por una gráfica que están en una columna. Vamos a elegir esta. Lo que queremos aquí poner son los datos, que en este caso sería la temperatura. Aquí el tamaño de subgrupo, que ya sabemos que son 5 máquinas o 5 subgrupos, y cada subgrupo corresponde a uno. Por ejemplo, el día 1, 5 subgrupos, el día 2, 5 subgrupos, y así el día 3 hasta el día 125. Podríamos poner hasta máquina también. Por ejemplo, podríamos poner máquina o simplemente lo que es el número 5. En etiquetas podríamos ponerle lo que es un título, gráfica X R para temperaturas. Muy bien. Y en cuestión de escala tenemos
opciones de Xbar, opciones de datos. Más que nada aquí como default nos vamos a ir a lo que es prueba. Prueba nada más por default nos menciona un punto mayor acá con la selección estándar desde la línea central. Lo apto es que seleccionamos todas las casillas para de esta manera tener una mejor lectura de los datos. Le damos, esperamos que cargue un poquito. Falta algo aquí. A ver, gráficas de control, Xbar, vamos a poner 5. Las opciones de datos, tenemos también las opciones de Xbar. En pruebas tenemos seleccionadas todas. Aceptar. Esperamos que cargue poquito. Y aquí está. Tenemos aquí lo que es nuestra gráfica. Como mencionamos, primero nos vamos a lo que es el rango. En el rango, primero analizamos lo que es la muestra. Teniendo en cuenta los límites inferior y límite superior, entonces tendríamos lo que es eso. Para lo que es el rango, tenemos el rango es 3.690. Esto quiere decir de que este subgrupo es el rango entre el mayor y el menor de su grupo, y de esta manera se hace lo que es el límite inferior y límite superior, teniendo como muestra el valor de 0. Ese es lo que es el rango. En cuestión de lo que es la gráfica X, analizando lo que es la gráfica R, tenemos lo que son los 125 subgrupos de 5, y también nos pasamos a lo que es la gráfica X, que en este caso también son 125 lecturas por los 5 subgrupos. Y tenemos pues lo que es la media o la X testada, está en 24.816, teniendo lo que es la media de cada subgrupo, teniendo como línea central. Tenemos los límites inferior y límite superior, que está en 22.688 y 26.945. Teniendo en cuenta esto, esta sería como nuestra línea central, y sabemos que para los límites superior e inferior son 3 desviaciones estándar. 3 desviaciones estándar por acá, 3 desviaciones estándar por acá. Teniendo en cuenta eso, realizamos lo que es nuestra primera gráfica, que es la gráfica XR de las temperaturas. De esta manera podemos tomar una decisión y podemos ver la variación de las temperaturas, y también como la tolerancia que hay entre ellas y el rango que también hay entre los subgrupos. De otra manera también que se puede realizar lo que es con la ayuda del asistente. En este caso tenemos lo que es capacidad, gráficas de control, desde aquí, y tenemos datos de subgrupos, por ejemplo las individuales, tenemos los tamaños de subgrupos, que en este caso, como dijimos, tenemos que agarrar 8 o menos y nos va a arrojar lo que es la gráfica XR. Tenemos todos los datos. En la columna Y pues queremos que sea la temperatura, y el tamaño de su grupo queremos que sea 5. En categorías para etapas, columna X, pues podríamos ponerle, o pues por el momento dejarlas así. Dice columna X, en este caso pues sería los días. A ver, lo que tenemos, como por ejemplo se define su grupo, el tamaño constante de su grupo es de 5 más que nada, y X categorías para etapas, o sería columna X. En nuestra columna Y vamos a medir lo que es las temperatura, y en la columna Y mediríamos lo que es el día. A ver, vamos a hacer esto, vamos a volver a hacerlo.
vamos a gráficas de control, gráficas XR. Aquí tenemos un problema de los datos, columna de datos, y aquí era en gráfica de control, columna de datos, si me confundí ahí. Y aquí también su grupo 5, límite de control y línea. ¿Cómo determinará los límites de control de línea? Esta podríamos dejarla así, teniendo en cuenta que se va a estimar a partir de los datos, porque la otra opción sería utilizar valores conocidos. Obviamente aquí utilizar valores conocidos pues nos va a pedir los valores conocidos, teniendo en cuenta si nosotros queremos agregarles, ¿no? Que nuestros valores, nuestro límite inferior sea tal y tal, nosotros podemos agregarles, pero pues mejor sería estimar a traer los datos, porque como en teoría no sabemos cuál es el límite inferior, cuál es el límite superior, entonces no tenemos en cuenta. Si nosotros agrandamos más los datos o ponemos valores conocidos muy grandes, nuestra gráfica va a salir muy grande. Tenemos aquí el asistente y aquí está. Teniendo en cuenta esto, tenemos por ejemplo las gráficas XR, la que tenemos que pues la estación de la media, como está, lo que es la gráfica XR, que nos menciona un poquito más, que es parecido a esta que teníamos aquí, a esta gráfica que teníamos aquí no lo menciona, a esta prácticamente tendríamos lo mismo, solo que con el asistente sí nos muestra un poquito más de datos, teniendo en cuenta lo que son pues los datos, y también se parecería a esta, pero el asistente nos muestra un poquito más de datos en cuestión de lo que es el rango, lo que es la X testada, los subgrupos, cada uno representa su grupo, las desviaciones estándar de cada una, y esta nos permite hacer comentarios. Pues este tal vez nos ve la estabilidad, cantidad de datos correlacionados. El asistente nos da todo eso. Este es en cuestión del ejercicio número 1 que nos pide que nos resolvamos. De hecho, podríamos hasta guardar como una tipo de evidencia para ver de que pues sí se realizó. Y de esta manera tenemos lo que es el resultado del primer video, del primer ejercicio. Siguiente ejercicio, gráficas en control XR. Ejemplo, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío, medido en megapascales o MPa de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión de 6 máquinas de montaje. En total son 750 datos, porque son cada día se tomó el nivel de succión de 6 máquinas, y esos 125 por 6 pues da los 750 datos o 750 lecturas. Teniendo en cuenta pues tenemos los datos de succión de vacío y los tenemos en Minitab ya agregados para que de esa manera sean más fáciles, ya capturados. Y sería lo mismo en este caso. Tenemos, bueno, vamos a esperar un poquito a que cargue lo que es el Minitab. Teniendo en cuenta eso, ok, aquí tenemos pues lo que son las máquinas, como dijimos, el día 1 6 máquinas, día 2 6 máquinas, y así los 750 datos. Vamos a irnos un poquito más rápido. Estadística, gráficas de control, perdón, gráficas de variables por subgrupos, porque estamos por subgrupos. Aquí tenemos la individual, la S y otra vez en XR. En cuestión nosotros vamos a tomar lo que es la succión de vacío. En subgrupos dijimos que los subgrupos o máquina es de 6. Las etiquetas podríamos ponerle gráfica de control
el control XR igual, y es succión de vacío. Vamos a ponerle para que no esté como muy demasiado largo el título. En cuestión de opciones, pues también opciones de los datos, tenemos esto, y opciones XBAR. Obviamente, como dijimos, en pruebas nada más nos da lo que es una casilla marcada. Nosotros por default tenemos que marcar todas. Es mejor marcar todas para que de esa manera los datos nos salgan más mejor explicados en nuestra tabla XBAR. Ok. Teniendo en cuenta eso, tenemos lo que es, nos vamos a la tabla X. La tabla X, tenemos el rango es esta mitad, que es el rango de los rangos o la media de los rangos, límite inferior, límite superior, desde 0 a 0.2317, teniendo cada una tres desviaciones estándar, hacia arriba y hacia abajo, y este es el rango entre la temperatura de succión o el succión de vacío de la máquina menor y la mayor. Ese es como un rango. Y esto, aquí están los 6 grupos, cada puntito representa 6 grupos, teniendo en cuenta los 125, si no me equivoco, 125 días. 125 días. Igual aquí ya teniendo en cuenta o lo que es el rango, entonces nos pasamos a lo que es la X o la media, medias de las medias o la X testada, teniendo también rango de 3 divisiones estándar hacia ambos lados, empezando desde 3.89334 y terminando en 4.0051. En este caso pues tenemos también los subgrupos de cada uno representa un subgrupo. Tenemos lo que son los 125 días de los 6 grupos, y pues son las 750 muestras. Teniendo en cuenta esta, vemos la variación, la dispersión, y vemos como aquí también hay rojitos, que en este caso se sale fuera de lo que es la tolerancia, por decirlo así. Entonces podemos ver, debido a esta variación o la dispersión que hay con respecto a los datos con respecto a la media, podemos ver lo que es la succión de vacío. Ahora, si queremos pues hacer lo mismo, ¿no? Con el asistente, en gráficas de control, recordemos que el tamaño de su grupo es un tamaño de su grupo 8 o menos. Teniendo en cuenta eso, nos vamos a lo que es succión de vacío. Nuestros subgrupos dijimos que eran 6, retomando aquí, y los datos pues vamos a utilizar valores conocidos. Teniendo en cuenta eso de valores conocidos, pues podemos usar más tal vez, pero teniendo en cuenta eso, aquí nos falló algo. Es que no pusimos valores. Vamos a poner a partir los datos. A partir de los datos, estimar a partir de los datos. Y tenemos, y de igual manera, tenemos aquí lo que pues son igual la misma tablita que mostrábamos al principio, teniendo en cuenta esto. Los mismos, igual tenemos los mismos rangos, los mismos de X testada, la misma media, y pues tenemos un poquito más de información con el asistente, y de esta manera ya podemos ver lo que es la media, el rango, los cambios rápidos. Nos da como un poquito más de explicación lo que es el asistente en Minitab. Teniendo en cuenta esto, realizamos lo que es el segundo ejercicio de el segundo problema de nuestro tema. Ahora seguimos con el siguiente, que en este caso sería la succión de vacío. Ya quedó. Ahora pasamos a lo que es las gráficas XS. Gráficas de control para variables XS.
puede utilizar la gráfica XS cuando el tamaño del subgrupo es de 9 o más. Si el tamaño del subgrupo es 8 o menos, pues vamos a utilizar lo que es la gráfica XR. Una gráfica XS o gráfica de la media del proceso, pues cuando toma el valor de X, y la desviación estándar toma la gráfica S. A lo largo pues del tiempo para datos de variables en sus grupos, esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, para cuando se utiliza las gráficas XS para monitorear la media y la variación del proceso para subgrupos de longitud de piezas, tiempo de llamadas, etcétera. Las gráficas XS se muestran juntas porque nosotros debemos interpretar ambas gráficas para determinar si el proceso es estable. Examinar primero la gráfica S porque el proceso debe estar bajo control para poder interpretar la gráfica X. En lo anterior era primero la R y después la X, ahorita la S y después la X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica S está fuera de control, entonces los límites de control en gráfica X podrían ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control y que no se puede detectar. Tenemos el siguiente ejemplo para las gráficas de control XS. Una empresa produce tarjetas electrónicas. Requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. Debemos realizar una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 150 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 25 máquinas. Obviamente 50 por 25, pues en total son 1250 lecturas. Ok, teniendo en cuenta esto, vamos a abrir lo que es nuestro programa Minitab donde tenemos capturado los datos, esperando un momento para que cargue y recordando que vamos para las gráficas XS. Ok, teniendo cargados los datos, el día son 25 subgrupos y aquí no los menciona de nuevo, que son 25 máquinas por 50 días, 25 subgrupos. Igual nos damos estadísticas, gráficas de control, gráficas de variable por subgrupo, pero en esta ocasión nos vamos a las gráficas XS. Pues queremos tomar la temperatura, los subgrupos son 25, las etiquetas o el título podríamos ponerle gráfica de control XS temperatura. En cuanto a la temperatura, nos vamos a las opciones, que sabemos que por default las pruebas nos marcan nada más una casilla. En esta ocasión vamos a marcar todas, marcando todas esas. Esperamos a que cargue esa tablita y aquí está. Y pues tenemos prácticamente cada puntito es cada subgrupo, cada 25 pues son las 25 máquinas o los 25 subgrupos. Tenemos también las tres desviaciones estándar a cada lado, de tener el límite superior de 0.4865 a 1.2362, teniendo lo que es la desviación estándar o la media de las desviaciones estándar en 0.8614. Teniendo en cuenta esto, lo que es cómo va el proceso, si es medible o no. Ahora nos pasamos a lo que es la X testada o la media de las medias, que pues tiene también lo que son las tres desviaciones estándar a ambos lados, teniendo en cuenta también cada punto son los 25 subgrupos o las 25 máquinas por los 50 días, son las 1250 lecturas en ambos casos. Y pues teniendo en cuenta que nada más entre estos límites superior e inferior, solo un subgrupo si se pasa lo que es la temperatura. Entonces ahí es donde podemos tomar como acción. También con el asistente lo podemos hacer, gráficas de control, en este caso pues el tamaño del subgrupo,
Nos vamos aquí los tipos de datos continuos, datos recolectados de subgrupos, obviamente sí. Si nos dice no, pues es individual, obviamente que sí. Y el tamaño de subgrupo, nuestro subgrupo dijimos que es mayor a 8, entonces va a ser una gráfica XS. La columna que queremos medir es la temperatura, los subgrupos son 25 y pues vamos a utilizar los valores que se estimen a partir de los datos. Empezamos y aquí están otra vez lo que están mostrando en Minitab. Nos está mostrando prácticamente lo mismo, teniendo que si ya se está en la medida, tenemos un 2 por 2.0% de que pueda que sea que sí. Tenemos pues la tendencia, que si es global, cíclico, cambios rápidos, cambios graduales, la oscilación, la mezcla. El asistente pues nos ayuda a decidir todo esto. Muy bien. Y tenemos el siguiente ejercicio hecho. Como último ejercicio sería lo que es las gráficas de control. Siguiente ejercicio o siguiente ejemplo sería gráficas de control, pues XS. El ejemplo es: una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío medido en megapascales de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XS con los siguientes datos. Son 30 días consecutivos, los cuales pues la succión de 25 máquinas. En total se tomaron 750 datos. 30 por 25, 750 datos o 750 lecturas de estos. En total nos dice que son 30 días, 25 máquinas. 25 máquinas igual, el tamaño de su grupo es mayor a 8, entonces pues por eso vamos a hacer lo que es una gráfica de control XS. Espera un poquito a que carguen los datos, porque pues si son 750 datos. En lo que carga Minitab, esperamos. Listo. Ok, tenemos pues los días, los 750 datos. El primer día pues tiene 25 máquinas y esto se repite por 30 días. Teniendo en cuenta esto, nos vamos a estadística, gráficas de control, gráfica de variables por su grupo y pues obviamente la gráfica XS, succión de presión. Tenemos los subgrupos que son 25 datos, etiquetas si queremos ponerle gráfica XS porque estamos haciendo eso. Succión de presión. Succión de presión. Ese es el título que vamos a poner. En las opciones XBAR, en pruebas, vamos a ponerle que sí a todos los cuadritos a las pruebas, para esta manera tener como resultado lo siguiente. Teniendo en cuenta esto, pues tenemos lo igual, ¿no? Nos vamos a lo que es la S o la media de la varianza y tenemos pues el límite superior, 3 variaciones estándar. Cada subgrupo es 25 máquinas por 30 días y teniendo el límite superior de 0.2768, límite superior de 0.07034 y pues teniendo lo que es empezando la temperatura de succión muy bien y después varía un poco en cuestión y ya en los últimos días entonces ya es un poco más la diferencia. En cuestión de las X o la X testada o las medias de las medias, tenemos las tres variaciones estándar a cada lado con cada límite superior e inferior y pues cada punto igual es cada las 25 máquinas o cada subgrupo y por 30 días pues son las 750 lecturas. Teniendo en cuenta esto, pues vemos que hay una ligera consistencia y pues también hay un punto rojo que
se marca en lo que es la cerca de la X o la desviación de esta. Muy bien, pues ¿por qué no? Vamos a hacerlo con el asistente. En cuestión del asistente es un tipo de dato continuo, datos recolectados de subgrupos, tamaño de su grupo y es mayor a 8. Ok, es succión de presión, la muestra es de 25 y pues queremos que se estime a partir de los datos. Y aquí está, nos menciona igual lo que tenemos, que tenemos un 0.0% de que sea así, que es estable la medida del proceso. Entonces si es estable, lo que decíamos es que también pues se ve en la tablita que es un poquito estable, no varía, no hay mucha dispersión entre la media de las medias y las desviaciones de las medias. Teniendo en cuenta esto, entonces realizamos los ejercicios, nada más sería pasarlos, concluir y de esa manera tomar lo que es una decisión. Muy bien, hemos concluido lo que son los ejercicios en este caso, y como conclusiones pues más que nada que el CPC es fundamental porque el control estadístico de procesos y la gráfica de control son herramientas esenciales para la gestión moderna de calidad, ya que permite el cambio de detección y la prevención. Selección apropiada para maximizar la efectividad, ya que de esa manera si se seleccionan los datos correctos y la gráfica es de control según el contexto del proceso, pues de esta manera podemos maximizar la efectividad del sistema de control. Y en cuestión del análisis de capacidad, pues proporciona métricos objetivos. Ya vimos los CP, CPK, PP, PPK, ya que proporcionó métricos más objetivos del desempeño del proceso, guiando la toma de decisión para la mejora. Y para la implementación, pues es empezar a comenzar en procesos críticos, capacitar obviamente al personal, establecer sistemas de mejora continua e expandirnos gradualmente, teniendo en cuenta, pues, siguiendo las lecturas lo que son las gráficas S. Teniendo en cuenta esto, dicho bueno es, no puedes mejorar lo que no puedes medir. Así que necesitamos datos que medir para ver qué podemos mejorar o en qué estamos fallando. Muy bien, por mi parte fue todo. En este caso, fueron una parte de los ejercicios de lo que son gráficas de control XR y gráficas de control XS. Muchas gracias.